Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro coloquio del día de hoy. En esta ocasión tenemos el honor de tener a doctor Ricardo Atahualpa Solórzano Kramer. Él es licenciado en Física y doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2007 y 2014 respectivamente. Ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf y la Universidad Friedrich Alexander de Erlangen, Nuremberg, no sé si pronuncié. Es profesor de carrera titular A, adscrito al Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Sus temas de investigación abarcan la física estadística, los algoritmos computacionales, la dinámica no lineal y los sistemas complejos. Entonces, sin más, no sé si me olvida mencionar algo al respecto. Creo, si no, le damos la palabra al doctor Solórzano, que nos va a platicar de cuasicristales entre el orden y el desorden. Muchas gracias por la presentación. A ver, déjenme. Primero quiero hacer, déjenme prender esto. Quiero hacer un comentario sobre el título. Me robé un poco la idea de otro libro, de un libro del Fondo de Cultura Económica que se llama algo así como La complejidad entre el orden y el caos. Y en ese libro mencionan mucho sobre fractales, o sea, básicamente la complejidad para ellos termina siendo cosas con fractales, y el orden, pues, significan los sistemas integrables, y el desorden significan los sistemas caóticos. Aquí, de alguna manera, los cuasicristales también están en esa situación donde estuvieran entre algo, en una frontera entre un sistema desordenado, que son los vidrios, y los sistemas ordenados, que son los cristales. Entonces, pues, como que quise, pues voy a poner eso, y por lo tanto necesito comenzar hablando de, lo puedo hacer desde aquí, sobre los sólidos. Y lo primero que uno tiene que pensar es, ¿cómo vamos a definir qué es un sólido? La idea típica de primaria es, pues, todo lo que tiene forma y volumen definido, pero eso, pues, se ha caído con el tiempo porque hay muchas cosas que a escala humana o a escala de laboratorio parece que tienen una forma y volumen definido, pero si uno los deja escurrir un rato, o sea, unos años o unos meses, o el experimento más largo lleva 100 años más o menos corriendo, y han caído 10 gotas de ese experimento en Australia. Entonces, como que la parte de forma y volumen definido funciona a medias, sí que uno tiene que ir a alguna otra estrategia. Entonces, ayer hice un pequeño experimento en mi casa, metí en el congelador de mi casa a 100 mililitros de agua, le puse un termómetro y me puse a registrar cada 5 minutos la temperatura del agua, ¿no? Entonces, uno ve que baja la temperatura, llega a algún momento a 0 grados y ahí se estanca un buen rato y después decae otra vez. Entonces, la forma de definir los sólidos fue como, pues perfecto, podemos tomar algo que en algún momento está en un estado notoriamente líquido, lo metemos al congelador o alguna forma de extraerle calor de manera constante, y en algún momento se va a atorar, ¿no? Entonces ahí está pasando por una transición de fase, y después otra vez se desatora en esa temperatura, y ya podemos decir, pues cuando está de este lado, está en el estado sólido, cuando está en este lado, está en el estado líquido, y entre medio, pues si uno revisa, se ven dos estados, ¿no? Muy notoriamente, ¿no? Entonces, eso es la forma que se les ocurrió a principios del siglo pasado, y de hecho ya desde el antepasado había bastantes trabajos al respecto, y desde el antepasado, o sea, en 1770 y tantos, ya había algo de estudios al respecto. Lo importante es que para el 1920 o algo así, que descubrieron los rayos X, o 1900 y cachito, no tengo bien la fecha, pero descubrieron los rayos X, dijeron, pues vamos a probar qué pasa cuando difractamos rayos X sobre todos estos sólidos de este estilo. Y lo que se encontraron es que todos eran periódicos de alguna manera. Entonces, al darse cuenta que eran periódicos, pues, supusieron que todos los sólidos tendrían que ser periódicos, y revisaron pues qué
qué posibilidades tiene, ¿no? Entonces hay algunas simetrías como la pentagonal que son prohibidas porque si uno intenta hacerlos periódicos, pues se topa con que se empiezan a encimar partes de las moléculas y terminan llenando densamente el espacio. Entonces, no pueden ser periódicos estas cosas con simetría 5 y al final se encuentran con que solamente hay simetría 2, simetría 3, orientacional, perdón, simetría 4 y simetría 6. Se salta a la 5 y de ahí en fuera, a partir de la 6, ya no hay ninguna simetría que sea, que se acepte. Entonces, utilizando eso y que además de la simetría translacional y rotacional, hay también las reflexiones. En 2 dimensiones, uno se topa con que hay al final 17 posibles configuraciones para hacer un cristal y en 3 dimensiones hay 230. Entonces, eso es un poco de, o un mucho de una talacha latosa, pero uno puede como catalogar todas las posibilidades. Son muchas 230, pero son finitas. Entonces, el siguiente paso fue revisar si todas las cosas que tomaban su radiografía de los sólidos de esta manera cumplían con estas 230 posibilidades y pues sí, todos topaban con esas posibilidades, sí pasaban por una transición de fase. Pero cuando no pasaban por una transición de fase, se veían de otra forma, ¿no? Entonces, este es el patrón de difracción de un cristal de sodio. Y estos dos, uno es de carbón y el otro es de algún líquido que no me acuerdo cuál es. Lo importante en todo esto es que aquí se ve un patrón discreto y en estos dos no. Entonces, la conclusión inmediata fue, bueno, pues tenemos los cristales que son los sólidos y el resto de las cosas pues son líquidos en realidad y en realidad el carbón pues lo entenderían como, es un líquido pero que está con una viscosidad muy alta y por eso no alcanzamos a distinguir que en realidad es un líquido, ¿no? De hecho, eso generó un mito por ahí en los años 70 que perduró bastante de que los vidrios de las catedrales escurren y demás. Es falso, por cierto. Bueno, hasta este punto le estuve engañando un poquito. No siempre pasa por la transición de fase como lo mencioné, de que se baja la temperatura, se estanca y luego decae a una misma temperatura siempre, sino que a veces los líquidos pasan por un estado metastable. Entonces pasan este tipo de cosas donde uno puede llegar, en el caso del agua, a menos 20, menos 30 grados centígrados y estado en estado líquido. Y cuando uno lo perturba un poquito o le pone una pequeña semilla, produce un hielo, ¿no?, que se congela automáticamente. Si lo han visto, pues es espectacular y si no, pues ahí lo tienen. Así se ve exactamente. Para ver la parte de la metastabilidad, uno puede como hacer unas cuentitas de pensar cuánto es la energía que me cuesta mantener una semilla sólida dentro de ese líquido. O de hecho, el cálculo que se hace es una gotita dentro de un gas. Y esa energía depende del radio de nuestra semilla, ¿no? Entonces tenemos una burbuja de agua o un pedacito de hielo en el agua y lo que vamos a ver es que esa energía pues sigue, es una cúbica más o menos, entonces tiene un máximo en algún punto y eso significa que si yo estoy antes del máximo, pues se va a derretir mi semilla y si yo estoy después del máximo, pues va a tender a caerse del otro lado, ¿no? Entonces va a congelar todo el sistema automáticamente como se ve aquí, ¿no? Entonces si tenemos una semilla suficientemente grande, termina provocando la transición de fase. Y aquí lo importante en esta pequeña simulación que hice es que la temperatura se va recorriendo, perdón, al ir reduciendo la temperatura se va recorriendo este radio de reacción. Y de hecho se puede recorrer tanto que una sola molécula genere la reacción. Entonces, debería de haber una temperatura límite a partir de la cual ya no es posible estar en el estado metastable, ¿no? Eso es como lo que uno obtiene de las cuentitas rápidas, digamos. Ok, entonces ahora vamos al caso de cómo pasa que se mantienen los vidrios de las ventanas y tantos otros, las maderas, los plásticos, todos esos en realidad deberían de cristalizarse, pero les cuesta trabajo cristalizarse, entonces uno puede seguir bajando la temperatura, estar en ese estado metastable y en vez de cristalizarse en algún momento pues se curva y nunca pasa por una transición de fase, o sea, nunca da el golpe grande en el volumen o en alguna de las cantidades termodinámicas donde debería de dar esa transición fuerte, ¿no? Entonces, pues como que queda ahí algo de, es extraño, pero en toda esta zona de aquí
está en el estado metestable. Si uno lo perturba poniéndole una semilla, va a ver la transición de todo el sistema, pero de repente pasa por una zona donde deja de ser posible poner una semilla y que se congele, ¿no? Entonces, de alguna manera se frustra la cristalización del sistema. Si uno revisa una vez que ya pasó por esa transición vítrea, o sea que no se logró cristalizar y ya no hay manera de perturbarlo y que se cristalice, uno revisa cómo se cambia la capacidad calorífica en ese proceso. En el caso de los cristales se ve el cambio en la capacidad calorífica o el flujo de calor, se ve como una especie de gaussiana, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de si están derritiendo o congelando el cristal. En el caso de una transición vítrea, solo se ve como, bueno, siempre lo ponen como que se va una subida. En realidad, depende de si va de ida o de regreso. Se ve una subida continua que luego no baja, o si va de regreso, perdón, de bajada, o si va de subida, va a tener un brinquito, pero no cae a la misma altura, ¿no? Entonces, noten que los cristales sube y cae más o menos a la misma altura. En este caso, pues no cae a la misma altura. Y eso es como la característica de la transición vítrea, ¿no? No hay ninguna cosa que diverja aquí, pero tiene un piquito y luego decae. Entonces, así vamos a definir que hay una transición vítrea. Bueno, una vez que uno mide la capacidad calorífica, con eso puede medir también la entropía. Ya Gaussman en los años 20, a finales de los años 20, creo que en el 29, se le ocurrió, pues voy a medir de varios materiales la entropía, la diferencia de las entropías entre el estado cristalino y el estado metestable, ¿no? Entonces tomó varios líquidos, les bajó la temperatura y revisó cuál era la diferencia de las entropías. Entonces, para una temperatura muy cercana a la de la transición, la diferencia de entropías era más o menos grande, pero esta iba decayendo mientras se iba bajando la temperatura del líquido. Ahora, algo que es muy importante es que depende de la velocidad a la que yo bajo la temperatura cuando estoy vitrificando algo, puedo tener una caída a un lugar o a otro. De hecho, en la primera imagen donde mostré eso, perdonen. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estamos? Por aquí. Ahí está. En esta imagen les mostraba que como que no hay una temperatura de transición vítrea, sino hay todo un rango de temperaturas. Entonces, si yo bajo la temperatura muy rápido, voy a llegar a este vidrio, y si la bajo un poco más lento, logro acercarme más a la forma del cristal. Entonces, lo mismo pasa con esa diferencia de las entropías. Ahí estamos. Entonces, uno puede llegar más abajo, sigue como sobre la misma trayectoria y puede llegar más abajo. Entonces, lo que se dio cuenta Gaussman es que si se pudiera seguir enfriando ese vidrio sin que tuviera la transición vítrea, en realidad en algún momento podría cruzar esta constante en cero, ¿no? Y entonces eso significaría que la diferencia en la entropía entre el líquido sobreenfriado y el cristal sería cero. O sea, sería tan estable el líquido sobreenfriado como el cristal, y eso pues sonaba paradójico, como imposible que una cosa desordenada tenga menos entropía que una cosa ordenada, y por eso le llamaron la paradoja de Gaussman. En fin, esto llamó la atención de un montón de físicos que se dedicaban a la termodinámica, y se pusieron a buscar todo lo que pudieran transformar en un vidrio. Se dieron cuenta que había dos grupos, un grupo de los buenos formadores de vidrio y los malos formadores de vidrio, y entre los malos formadores de vidrio había unos que parecía que no se podía lograr la transición vítrea, y unos de ellos eran los metales. Los metales costaban mucho trabajo, o no se había encontrado en los años 30 hasta los años 80, no se había logrado encontrar un vidrio metálico. Entonces estaban como en una especie de carrera por lograr hacer un vidrio metálico. Entonces ahí, ¿quién sabe qué hice? Perdón. No, esto. Ahí estamos. Creo que dejó de funcionar Perdón. Entonces, uno de los principales, no sé si se alcanza a ver ahí, déjenme hacerle un poco de zoom, fue Steinhardt. Ahora sí se pudo por alguna razón algo, pero no lo que quería. Steinhardt se le ocurrió, pues vamos a poner
partículas con un potencial de Lennard-Jones que simule un metal de alguna manera y lo enfrió abruptamente para tratar numéricamente de hacer un vidrio metálico y pues se topó con que no lograba un vidrio metálico o algo así, tenía 800 partículas, entonces era difícil ver la estructura a gran escala, pero logró notar que localmente se formaban icosaedros entre las moléculas que tenía simulando, que de alguna manera estaban como dando prueba de que se formaba algo que no correspondía con las estructuras cristalinas que se tenían de las 230, entonces había una que numéricamente aparecía que no era las 230 posibilidades porque correspondía a una simetría prohibida y podría él imaginar como que se podría llenar el plano. Entre 1981, este es el primer paper, y 1983 se puso a hacer diferentes ejemplos y tomó, entre otros, tal cual los icosaedros y terminó llenando el espacio más o menos bien con sus respectivos huecos, pero formó una estructura. El siguiente paso ya como que le faltaban partículas para hacer certero, entonces no lo quiso publicar hasta no tener certeza y para su mala suerte que está, perdón, no sé qué estoy, no sé qué está, sí, ya sé qué está pasando. Ya está. Entonces, para su mala suerte, unos años después, Sheckman encontró experimentalmente un cristal que al enfriarlo, al intentar, él también estaba intentando producir vidrios metálicos experimentalmente, tenía esa simetría icosaédrica. Entonces, digo para su mala suerte, porque entonces el que se llevó el crédito fue Sheckman y no se lo llevó Steinhardt, a pesar de que llevaba ya mucho trabajo. Después, por este descubrimiento, a Sheckman le dieron el premio Nobel de Química en el 2011, y a Steinhardt le dieron las gracias. Entonces sí estuvo un poco triste y, o sea, pueden ver que el mismo año, unos meses después, publicó el trabajo al respecto de vamos a revisar la estructura que forman y se topó que efectivamente sacando la transformada de Fourier, que sería como el patrón de difracción del cuasicristal, se topó, fíjense en esta figura y en esta figura, y van a notarlas que en las que encontró Sheckman están, ¿no? Entonces esas corresponden a esta figura y a esta figura exactamente, ¿no? Entonces encontró que lo que había simulado Steinhardt y lo que había obtenido Sheckman correspondían al mismo objeto y eran, pues, el primero Steinhardt le llamó cristaloides y luego Sheckman ya le terminó llamando cuasicristal y se le quedó el nombre de cuasicristal porque fue el primero que lo descubrió. Entonces es un poquito triste la historia para un lado de los que contribuyeron por ahí, pero no para todos. Ahora, en este punto quiero decir que en realidad las matemáticas para describir los cuasicristales se habían comenzado a estudiar desde los años 60. Y sin embargo, ninguno de ellos había citado en sus artículos nada de esas matemáticas, excepto Steinhardt había citado un artículo de divulgación de Penrose, como, hay alguien que mencionó por ahí, cosas de teselados cuasiperiódicos, podría tener razón, podría tener que ver con esto. Y la razón por la que no hicieron el link tan rápido es que matemáticamente comenzó por una historia completamente diferente. Entonces quiero mostrarles por qué comenzó. Supongo que aquí. Sí. Espera. Bueno, el problema de los teselados cuasiperiódicos como que se remonta a los años 30, donde como los matemáticos estaban muy emocionados de poder, de los años 20, 30, de poder hacer una matemática muy formal y tratar de hacer un algoritmo que demostrara cosas, ¿no? Entonces, la idea de Hilbert, que era el que empujaba todo eso, y que escribió 3 tomos de como 1000 páginas de una matemática extremadamente formal que tuviera algún algoritmo para demostrar. De alguna manera, lo que él quería era, voy a transformar los enunciados en números o algo así, y las reglas para trabajar entre esos enunciados, que serían los axiomas, los voy a poner como si fueran operaciones. Entonces, las operaciones lógicas las quería volver como una especie de máquina para demostrar que uno pudiera meter un enunciado en esa máquina, darle la vuelta a la máquina y que me arrojara si ese enunciado era verdadero o falso según las matemáticas que había. Para mostrar qué tan duro era esa idea,
primer libro, como hasta la página 800, logra demostrar que 1 más 1 es igual a 2, ¿no? Es como, realmente quería hacer algo muy formal. Por desgracia, él había conjeturado que la matemática era completa, que era decidible y que no tenía contradicciones. Y por desgracia para él, al año de que sacó estas hipótesis en una conferencia, Gödel sacó un artículo donde demostraba que las matemáticas eran en realidad incompletas, que no había sistemas completos en ningún sistema completo que no fuera trivial, y por lo tanto no se podían demostrar todas las cosas en matemática y por lo tanto tampoco era decidible, o sea, no existía un algoritmo para demostrar las cosas, para demostrar cualquier cosa en matemática y además no se podía demostrar que no entrara en contradicciones. Entonces fue así como un golpe para Hilbert, pero no lo fue para todos los matemáticos. Un poquito más adelante, alguien se le ocurrió, bueno, pues quizás no toda la matemática se puede, todos los enunciados se pueden demostrar, pero sí la mayoría en el sentido de que un conjunto no numerable de enunciados se puedan demostrar y sea un conjunto numerable los que no se pueden demostrar. Y efectivamente era así, entonces no era completa, pero era casi completa. Entonces todavía existía la duda de si en esa casi completez había casi decidibilidad entre los problemas, que hubiera un grupo que uno pudiera reconocer, sí es un problema decidible o no decidible. Y en eso estuvo trabajando Wang, que primero que nada tomó los libros de Hilbert, los tradujo al lenguaje de computadora, se puso a demostrar todas las cosas mediante computadora. Él presume que en 8 minutos podía demostrar el primer tomo del libro de Hilbert, pero aún así, para demostraciones más interesantes como que la raíz de 2 es un irracional, no lograba hacerlo por el número de pasos que supuestamente requeriría, era demasiado complejo. Se le ocurrió que quizás podría transformar todos los problemas en fichitas, entonces los enunciados eran fichitas, las reglas de unión eran los axiomas, y al final, pues lo que se tendría que revisar es si podría poner con esos enunciados y esos axiomas un teselado completo, y si se podía llenar el espacio completo, significaba que no iba a haber ningún problema, ninguna contradicción entre medio, y el teorema estaría demostrado. Entonces, lo único que necesitaba era demostrar que las fichitas podían llenar el espacio completo, que lo podían teselar. Entonces, en eso estaba Wang. Pues no logró hacer su algoritmo para encontrar que las fichitas sí teselaban o no teselaban, pero logró demostrar que si todas las fichitas que sí teselan el espacio lo teselan en algún formato de forma periódica, entonces existe el algoritmo. Entonces, por ahí, pues tenía como esa ilusión de hacer una matemática decidible, y su alumno, un par de años después, su alumno de doctorado, Roger Berger, demostró que de hecho no todos los teselados pueden ser periódicos. O sea, hay configuraciones, fichitas de este estilo, que no teselan el espacio, o bueno, el plano de manera periódica en ninguna configuración. Lo que hizo Roger Berger requería de 20.340 y tantas teselas. Luego, eso dice que las tenía en su tesis doctoral. Nunca pude revisar su tesis doctoral porque solo está impresa en algún lugar de Estados Unidos. Pero luego sacó un artículo donde redujo esas 20.000 y tantas teselas a 103, y de ahí hubo una especie de competencia de a ver a cuántos podían reducirse. Y aquí está un ejemplo en 2015 donde lograron reducir esas teselas. Con los colores, pues tienen que encajar colores con colores, no se vale rotarlas. Y tipo de estas configuraciones con solo 11 teselas de Wang o dominós de Wang, pues no teselan el espacio solamente aperiódicamente. Ok. El siguiente paso, pues fue dado ya por Penrose. Y la idea de Penrose fue, bueno, pues él ya sabía que los cristalógrafos tenían la simetría prohibida de orden 5, entonces pues simplemente tomó pentágonos, que voy a intentar rellenar el espacio con pentágonos. No se va a poder, pero lo voy a intentar. Y eso me va a dejar algunos huecos, entonces esos huecos pues los voy a poner como una nueva ficha, y así sucesivamente. Cada vez que no tenga la ficha para llenar el espacio, pues pongo una nueva. Y se topó con que había solamente
4 fichas diferentes, que son los pentágonos, estas rombos, estas medias estrellas y las estrellas completas. Son todas las fichas que necesitaba para hacer un teselado del espacio que fuera, que fuera de simetría pentagonal. Y como es de simetría pentagonal, o sea, tiene pentágonos dentro, eso aseguraba que no podía ser periódico también, ¿no? Entonces pasaron de las 20,000 y tantas teselas a 5. Y un poquito más adelante hizo algunos dibujos entre medio y logró reducir esto a 2 teselas, que son las siguientes. La diferencia con las teselas, la diferencia con las teselas de Wang, es que sí. No, exacto, esa es la diferencia con las teselas de Wang. Las teselas de Wang no se vale rotar las fichas y tienen que ser cuadraditos. Las de Penrose, esas que no se ve tan bien aquí, se pueden rotar y pueden no ser cuadrados, ¿no? Entonces, logró reducir el número de teselas porque quitó esa constricción. Entonces, esa es la razón por la cual de las de Wang, el mejor resultado es con esas 11 teselas que mostré antes, mientras que Penrose, pues ya no tiene esas restricciones y termina reduciéndolo a 2. Entonces, fue como la emoción de, pues logramos reducirlo. Bueno, él dijo, ya logré reducirlo. Publicó por ahí un artículo de divulgación, le parecía como que era algo más recreativo que interesante para la comunidad. Luego Gardner, el que hace los juegos de matemáticas, también hizo un conglomerado de los resultados de Penrose y de Conweb, que Conweb nunca lo publicó su trabajo, pero pues fue a hablar con Conweb y entonces Gardner publicó lo que con lo que Conweb le dijo. Entonces se quedó por ahí en los 70s estas publicaciones en revistas de divulgación, nunca en revistas de científicas o de investigación o como sea. Pero lo importante es, tenía 2 teselas y con eso, con algunas reglas, podían forzar a que se formaran cosas cuasi periódicas, digo, aperiódicas siempre. Quedaba la duda de si se podía hacer con una sola tesela. Eso ya se logró muy recientemente, o sea, en marzo de este año salió la publicación de una sola tesela que solo tesela cuasi periódicamente. Entonces es como emocionante de que ya se puede con cualquier número de fichas de alguna manera. Era la pregunta hasta hace poco. Después de Penrose, un alumno de él que se llama Aman y que era un poco como le molestaba estar estudiando, o sea, se quejaba de todo lo que era la academia y de cómo era el sistema, hizo un par de teselados extra, que son los teselados de Aman, nunca los publicó, se los pasó a Penrose y de hecho él renunció a la física, se dejó de trabajar, tuvo una vida como un poco desastrosa por como odiar la academia. Entonces pues ya generó sus teselas, quedó por ahí. Solamente Penrose dijo, o sea, no existían en ningún lugar. Entonces hay un artículo de Penrose donde él dice, pues Aman en realidad fue el que produjo estas teselas y quedó por ahí. Ok, después en 1981, un matemático holandés que se llama De Bruijn, no sé cómo se pronuncia, revisando los teselados de Aman y los de Penrose, dijo, voy a tratar de hacer alguna manera para construir toda esa clase de teselados, como que se ven de la misma forma, siempre es tomando rombos. Entonces, quizás puedo construir alguna manera automática para producir de cualquier simetría, ¿no? Los de Penrose tenían simetría 5, los de Aman tenían simetría 8 y 12, entonces él, pues, de Bruijn pensaba, pues quizás puedo lograr algo que sea de simetría cualquiera. Y sí, logró un método que le llama el método de corte y proyección, y la idea es, nos vamos a un espacio de muchas dimensiones, ahí usamos nuestro plano, que sea el de espacio 2 o 3 dimensional, y un espacio ortogonal a ese plano. En el ortogonal proyectamos un hipercubo unitario, y con esa proyección y el plano o espacio paralelo, que lo voy a llamar aquí, forma una banda. Aquí no se ve tan bien, pero todos los puntos que caigan dentro de esa banda los proyectamos a nuestro espacio, y eso nos va a dar una configuración cuasi periódica. Lo demostró, quedó bonito el asunto, y de ahí creo que tengo un par de cosas que quiero mencionar. Sí, uno también, creo que esto va a ser importante, uno también puede, para hacer es equivalente a hacer una cuadrícula alrededor de los puntos, o una hipercubícula, y si el plano paralelo
corta ese hipercubo, entonces proyectamos el centro de ese hipercubo. Ok, entonces de aquí, de estos teselados, uno puede concluir no solamente que es aperiódico, sino que de hecho es cuasi periódico. O sea que los teselados deben de, o sea, los centros de los vértices del teselado deben de cumplir que sus posiciones sean la suma de unas funciones que sean periódicas, cuyos periodos sean inconmensurables entre ellos. Y la razón es que cuando nosotros estamos cortando este plano, véanlo así en una dimensión como está aquí. Déjenme hacerle un poco más de zoom. En una dimensión, pues lo que va a suceder es que vamos a ir cortando los que son las líneas que son verticales a una velocidad y a otra velocidad las líneas que son horizontales. Y eso nos va a dar dos diferentes tipos de proyecciones. Entonces, cuando cruzamos una línea vertical, nos da un tipo de proyección, una distancia entre las. Entonces, aquí crucé con una línea vertical y aquí también. Entonces, esta distancia se va a mantener, ¿no? Y está como produciendo, cada vez que cruzo una línea vertical, me va a producir esta distancia. Mientras que las otras me van a producir esta otra distancia cuando cruzo una línea horizontal, ¿no? Entonces, esta otra distancia, que por ahí debe estar, vamos a tener como dos distancias diferentes que dependen de la velocidad a la que va cortando de alguna manera, y esas dos distancias diferentes pues nos dan las dos funciones que son inconmensurables entre sí, con tal de que la pendiente de este plano sea completamente irracional, o sea que solamente pasa por un punto de coordenadas enteras a lo más, pueden pasar por 0 o por 1. Ok, entonces eso es parte de lo importante, eso es una función cuasi periódica. Ok, ahí, otra vez. Otra cosa es que uno puede pensar en que tomamos los hipercubos y les vamos a aplicar condiciones periódicas a la frontera para condensar esos hipercubos y la proyección pues va a ser una línea que va a pasar por ahí en el centro y como se puede salir un poquito de aquí, déjenme regresar a este dibujo. Si se dan cuenta, no todas las proyecciones son dentro del hipercubo que lo contiene. Por ejemplo, esta de aquí se sale un poquito, ¿no? Entonces hay que considerar que nos vamos a salir un poquito de esa proyección y entonces podemos aplicarle condiciones periódicas a la frontera a ese extra que nos salimos del hipercubo. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que si yo tomo un plano y luego le aplico condiciones periódicas a la frontera, entonces, por ejemplo, sale por acá, entonces viene para acá, cruza por acá, salta para acá y así sucesivamente. Como es uno que es completamente irracional, va a llenar densamente el hipercubo, ¿ok? Y eso significa que yo me puedo acercar tanto como yo quiera a cualquier punto que tenga por ahí. Y eso también significa que voy a poder producir en otra región de mi plano, hasta una distancia, la que yo quiera, una región que sea exactamente igual. Entonces, no van a ser iguales hasta una distancia infinita, pero a distancias arbitrariamente grandes yo puedo encontrar una región que se repite en mi cuasicristal. ¿Ok? Luego, como de hecho, pues el que llene densamente no significa que llena completamente el espacio y no lo puede hacer porque eso significaría que corta un número innumerable de veces. Entonces significa también que yo puedo mover este hiperplano una infinidad y de hecho un número no numerable de veces de posiciones el hiperplano de tal manera que ninguno de esos se cruce. Entonces eso significa que en realidad tenemos un montón de cuasicristales o de teselados cuasiperiódicos que se van a ver casi igual a cualquier distancia. Y de hecho, como es a cualquier distancia, no tenemos ninguna forma con medidas finitas de reconocer que estamos en un caso o en el otro. A esos les llaman clases de isomorfismo. Entonces, cada vez que es una misma clase de isomorfismo, a pesar de que sean diferentes, hasta una distancia arbitrariamente grande, vamos a tener repetida esa porción dentro de otro cuasicristal. Pero no hay manera de que el cuasicristal completo se encime sin que haya puntos que no queden encimados. No sé si me expliqué. Entonces, esto puse la imagen aquí de Rick porque suena como a universos paralelos donde tenemos
dos cosas que son prácticamente iguales y no tenemos forma de reconocerlos, pero hay alguna pequeña diferencia a alguna distancia. Si recorremos, si nos alejamos suficiente, podríamos encontrar esa diferencia. Ok. Ahora, el otro método que hizo de Broglie, ese era el primer método. El segundo método fue en realidad reinterpretar como, bueno, pues cada vez que nuestro plano o nuestro hiperplano cruza por una cara, nos va a producir en ese hiperplano una línea recta, o si es el hiperplano es un espacio en realidad, nos va a producir un plano. Entonces, esas rectas las voy a dibujar aquí. Entonces, todos los cortes que hizo a alguna de las caras de estos hipercubos, ¿no? Y me va a producir líneas que van a ser en tantas direcciones como dimensiones tenga mi hipercubo, ¿ok? Y las direcciones, pues es como uno lo puede proyectar desde una esquina el hipercubo, entonces nos va a quedar en realidad las direcciones van a ser alrededor de, o sea, los vectores que nos apuntan a las caras forman en la proyección del plano, nos va a formar un polígono de n lados, ¿no? Entonces, simplemente vamos a tener líneas paralelas, equidistantes todas ellas, pues las puso todas encimadas y notó, bueno, pues cada vez que un hiperplano corta al hipercubo, lo que vamos a obtener es varios cortes por cada una de las caras y dentro de esa región no van a pasar ninguna de estas líneas. Entonces, cada una de estas regioncitas corresponde a un corte de un hipercubo, lo que significa que se debería de proyectar el centro de ese hipercubo al hiperplano. Entonces, cada una de estas regiones se debería de poder mapear a un punto de mi teselado cuasi periódico. Y calculó cuál era esa transformación, que es una transformación dual, donde estos son estos ejes que elegimos unitarios y estas NJs corresponden a en qué hipercubo estamos poniéndonos, ¿no? Entonces, si enumeramos los hipercubos desde el que va en el centro, en el 0, 0, entonces 0, 0, 0, 0 hasta tantas dimensiones como tengamos, entonces cada una de estas Ns nos va a dar en qué hipercubo está, ¿no? En qué hipercubo está cortando, hacemos esa suma y nos va a decir dónde se proyectaría en el plano. Y ya con eso, pues podemos producir automáticamente todos nuestros, o al menos los vértices, no el teselado, pero los vértices. Y el teselado completo, pues simplemente significa encontrar con quién era vecino qué. Y entonces uno puede notar que cada vez que se cruzan dos líneas, está separando 4 regiones, y entonces cada una de estos cruces entre dos líneas corresponde a, de hecho, una región en el plano, que son esos 4 puntos que de hecho forman un paralelogramo, ¿no? Ok. De aquí uno con un poquito de complicación, me costó un poco de trabajo entenderlo, entonces no voy a ponerme a explicar cómo funciona, pero uno puede encontrar que el mínimo número de funciones de las que teníamos arriba para describir la función cuasi periódica de los puntos de los vértices, R, que le llaman el rango, es justamente la función phi de Euler, que es el número de primos relativos menores que n, relativos a n, ¿no? Y la razón tiene que ver con que uno puede describir estos vectores en el espacio complejo y al final se vuelve el problema de resolver cuáles son las soluciones de z a la n igual a 1, ¿no? O sea, cuáles son las soluciones del círculo unitario en el espacio complejo, y por ahí uno puede, o sea, lo que hacen es demostrar en álgebra que el número de soluciones primitivas de esa ecuación es justamente esta phi de n, y esas soluciones primitivas corresponden al número de funciones linealmente independientes en este caso, ¿no? Ok. Ahora sí voy a regresarme un poco a los cuasicristales que ya habíamos mencionado, y solamente quiero poner una serie, a ver, déjenme ver si esto ya, no funcionó. Voy a poner aquí ya de una vez las varias características que me importan. Entonces, lo que dijimos es, los cuasicristales se forman a una tasa de enfriamiento que no es suficientemente rápida para formar metales, ya no les dije, pero sí se han logrado formar vidrios metálicos,
pero requieren una tasa de enfriamiento aún mayor. Entonces, los cuasicristales termodinámicamente están entre la formación de un cristal normal y un cristal, y un vidrio. No tienen simetría translacional como los cristales, porque tienen alguna simetría rotacional prohibida, o ni siquiera tienen ninguna simetría. De hecho, pueden tener cualquier, ¿dónde lo puse aquí? Pueden tener cualquier simetría rotacional, y aquí es algo que siempre presumen todos los artículos comienzan los artículos diciendo los cuasicristales son muy prometedores porque pueden tener cualquier simetría rotacional, entonces podríamos producir ¿cómo se dice? Bueno, dispositivos electrónicos ópticos que controlen la dirección en la que se manda la información, etcétera, etcétera. Es como la promesa de que los cuasicristales van a ser muy buenos porque no tenemos solamente 230 posibilidades, sino infinitas posibilidades. Y sin embargo, todo mundo, en el caso 2D y sus versiones 3D equivalentes, se restringen a rango 4, lo que significa solamente simetría 5, simetría 8 y simetría 12, que son los teselados de Penrose y los dos de Amann. Tal cual. O sea, está como triste el asunto, pero todo el mundo se va a estos 3 casos nada más y no van a buscar otra clase de teselados. Bueno, lo que les decía de 2 teselados pueden ser diferentes, pero tienen un isomorfismo local, o sea que a cualquier región de cualquier tamaño la podemos encontrar en el otro. Entonces, tenemos 2 cuasicristales que son diferentes entre sí, pero localmente se ven iguales de alguna manera. Y eso tiene el efecto de que la energía que nos cuesta construir uno u otro cuasicristal es la misma, porque para construir un cuasicristal pues necesitamos llevar las partículas y luego por los potenciales eléctricos o cualquier potencial que tengan de interacción entre las partículas nos va a costar dependiendo de la distancia que haya entre las partículas. Y si localmente todos son iguales, significa que la energía que nos cuesta producir cualquier cuasicristal de una misma clase de isomorfismo es la misma. Pero eso también significa que por fluctuaciones termodinámicas deberían de estar saltando entre una clase de isomorfismo y la otra y pasa. Entonces eso es lo que les pongo aquí. Los flips fasónicos, que eso es algo único de los cuasicristales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una forma de cómo se ve un flip. Tenemos aquí las 2 estructuras posibles de un cuasicristal. Entonces, aquí es donde difieren esos 2 cuasicristales de la misma clase de isomorfismo, y por lo tanto, en realidad es la partícula que forma este cuasicristal va a estar saltando de un lado a otro, y efectivamente eso lo que significa es que van a estar viajando las partículas saliéndose de o sea, van a ir migrando y difundiéndose dentro del cuasicristal, lo que tiene como efecto de que se pueden autorreparar los cuasicristales. Cuando hay pequeñas fracturas, las partículas viajan dentro del cuasicristal y rellenan esas fracturas de forma como espectacular. Ok, déjenme ver si había alguna otra cosa que... sí, también, de hecho, podemos tener 2 clases de isomorfismo diferentes, pero que tengan la misma simetría, entonces pueden estar construidos con las mismas, con los mismos componentes, ¿no? Entonces, en este caso, pues hay estos 2 clases de rombos, pero este cuasicristal es diferente de este cuasicristal, porque en este cuasicristal nunca vamos a encontrar esta estructura, ¿no? Entonces, podemos tener cuasicristales que se construyen con los mismos ingredientes y son diferentes con alguna propiedad. Entonces, entre ellos no van a viajar. No sabemos si para todas las simetrías existen reglas. Esto es como ya las dudas que tenemos ahora. No sabemos si existen reglas de ensamblaje, o sea, si hay alguna manera donde yo pueda decir, puedo construir esto simplemente porque digo cómo se pegarían los rombos de manera local. Y lo que sí sabemos es que para una misma simetría hay algunos cuasicristales que no se pueden generar reglas de ensamblaje. Por ejemplo, de sí se pueden generar reglas de ensamblaje, pero de no, y ahorita hablo un poquito más de ello. Eso tiene como consecuencia que como experimentalmente no se pueden construir a menos que uno force globalmente la estructura del cuasicristal. No se pueden construir solitos, digamos. Ok, me voy hacia los algoritmos para simular los cuasicristales. Y el algoritmo por defecto que casi todo el mundo utiliza es utilizar aproximantes cuasiperiódicos, lo que significa
tómate un cuasicristal más o menos grande y aplícale condiciones periódicas a la frontera. Y para que ese cuasicristal grande más o menos nos respete las propiedades del cuasicristal, pues utilizamos la parte de que sea casi periódico el cuasicristal, lo que significa que existe para cualquier epsilon una tau, tal que pues la diferencia entre esta función evaluada en cualquier x más tau y la f de x sea 0. O sea, es casi periódico en el sentido, si fuera periódico existiría una tau que no dependiera del epsilon y esto sería igual a 0, ¿no? Entonces, pues el chiste está en encontrar esta tau y aplicarlo en la dirección x y en la dirección y ya con eso tener como nuestro tamaño adecuado de cuasicristal, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, uno puede pues justamente medir esta diferencia con respecto a la translación y de ahí uno se detiene en algún momento, pues en alguno de estos picos que nos reducen, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tanto queremos aproximarnos a un cristal periódico, pues tenemos que elegir. O sea, si elijo un punto entre medio, pues no estoy fallando en mi aproximación periódica. Si elijo un punto que sea alguno de estos picos, pues voy a tener una buena aproximación. Esa es la idea general de estos, de esta forma de simular. Hay algunos problemas con estos aproximantes. El principal, diría yo, es que pues vuelve el sistema periódico, así que cualquier propiedad que sea estrictamente periódica no se va a ver con esto, pero además elegir esta epsilon es un poco arbitraria, entonces hace que no se pongan de acuerdo en la comunidad cuál es el valor que tienen que elegir, cuál debe ser el buen aproximante, y pues cada quien tiene los resultados que se le da la gana. Y además, cuando uno fija esta epsilon, la tau crece de manera exponencial con la simetría del sistema, lo que hace que solamente, o bueno, con el rango del sistema, lo que hace que solamente podamos producir aproximantes cuasiperiódicos para los rangos bajos. Por eso es que se produce prácticamente siempre para el rango 4, que es simetría 5, 8 y 12. Sí. Como ya estoy amenazado de tener que terminar, voy a ir un poquito más rápido. Esto me lo voy a saltar, esto no es importante. Esto sí es importante. Entonces, parte de lo que hicimos junto con Alan fue hacer un método que fuera, que nos pudiera producir, no aproximantes, sino que nos siguiera alrededor de donde se moviera cualquier partícula, qué estructura cuasiperiódica tenemos, ¿no? Entonces, para eso tomamos el algoritmo del método dual. Por suerte para nosotros, Naomi y Aragón ya habían hecho algunas cuentitas y habían encontrado que la fórmula que tenía de Brugin se podía expresar de esta manera. Aquí los N's, J's, pues son los mismos que dijimos antes, los EKs y EJs y demás son también los vectores estrella. Esta, pues es esta cosa. Entonces, todo es como muy, todo es reconocible aquí, excepto por esta alfa. Esta alfa es algún desplazamiento que nosotros queramos poner entre 0 y 0.5 para cada una de las direcciones. Y de ahí en fuera, pues tenemos una fórmula que vamos a sustituir directamente y vamos a obtener, dados un par de vectores estrella, porque es dada una intersección, y dado los dos números que corresponden a esa intersección, nos va a arrojar un punto en el plano o en el espacio, ¿no? Entonces esto está muy bonito, excepto que lo que nosotros queremos es al revés. Queremos, dado un punto en el espacio, que nos diga cuál es el rombo que produce. Por cierto, este es uno de los puntos del rombo, estos son los otros 3 puntos del rombo. Entonces, pues, ¿cuál fue la idea que tuvimos? Pues vamos a tratar de... un detalle. Podemos, la primera idea es, bueno, pues vamos a recorrer todos los vectores, todas las parejas de vectores y todas las n's que se nos ocurran, ¿no? Entonces, que vaya de menos 100 a 100 o de menos 1000 a 1000 y vamos a producir el teselado. El problema de eso es que siempre nos lo produce cerca del centro de simetría, y cuando la simetría del sistema es muy grande, lo que se ve es más o menos así cerca del centro de simetría, mientras que lejos del centro de simetría se ve pues bastante irregular. Entonces, aquí se ve que cerca del centro de simetría no es algo característico del cuasicristal. Y de hecho es como la única parte que no se puede repetir. El resto pues sí se puede repetir y es como lo que nos da información estadística de cómo es realmente el cuasicristal. Entonces nos queremos ir lejos del centro de simetría y para eso tenemos que almacenar la información de todas esas n's y de todos esos pares, lo cual nos cuesta, va a costar
tanto algorítmicamente, o sea, en tiempo de cómputo como en memoria, va a ir creciendo cuadráticamente como función de la distancia al centro de simetría, de lo que queramos producir. Entonces, ahora sí, lo que se nos ocurrió es, pues vamos a, aquí era solo una imagen de cómo se ve lejos del centro de simetría y cerca del centro de simetría. Vamos a dibujar qué pasa si yo fijo uno de los vectores estrella y veo cómo se ve con los otros y con diferentes n. Y pues lo que obtuvimos fueron estas líneas. Y de hecho, si uno revisa el artículo de De Bruijn a cuidado, pues de estas líneas es de hecho con las que comienza a deducir el algoritmo. Entonces, eso ya me di cuenta hasta muy tarde, pero de cualquier forma, pues estas líneas son líneas rectas, o bueno, como tiras que están ahí curvadas, pero están siempre alrededor de una recta. Entonces, medimos la distancia entre dos de estas rectas. En este caso sigue una distancia que cumple con la proporción áurea, pero lo importante es que debe de haber un promedio en la distancia entre cada una de estas rectas, y eso pasaba para cualquier simetría del cuasicristal. Entonces, pues lo que decimos es medir la distancia promedio entre dos de estas rectas, y entonces como esta era, por ejemplo, para N0, para N1, para N2, para N3, nos iba a decir cuál era la N que teníamos, con la que íbamos a aproximar la región alrededor del cuasicristal. ¿Ok? Para nuestra suerte, el promedio de estas distancias resultó ser N sobre 2, N la simetría del sistema. Entonces pudimos utilizar eso en las formulitas. Ya con eso teníamos, simplemente incrustamos esto en las, este es el punto alrededor del cual queremos producir el teselado cuasi periódico, y esta es la función de redondeo, ¿no? Como piso por este lado y techo por este lado. Y este es el vector que elegimos como fijar. Ok, entonces ya que tenemos esas n's, pues las incrustamos dentro de las fórmulas de Naomi's y ya nos va a arrojar, ahora sí, alrededor de cualquier centro de simetría. Hay algunos detalles ahí que ya no quiero explicar, pero lo importante es que ahora tanto la memoria como el tiempo de cómputo, como función del radio de qué tan lejos vamos a producir en nuestro cuasicristal, se mantiene constante, mientras que el otro era un crecimiento cuadrático. Entonces, pues es muchas veces más rápido producir con este algoritmo los teselados cuasiperiódicos alrededor de un punto arbitrario. Entonces ya una vez que uno tiene eso, pues puedo hacer esta clase de simulacioncitos. Ahí puse un potencial eléctrico y puse, no se ve tan bien, pero están las partículas y produciendo alrededor de la partícula el teselado, ¿no? Entonces ya es casi como si fuera periódico como que pudiéramos aplicar condiciones periódicas a la frontera, ¿no? Entonces ahí se ve toda la trayectoria y cómo va produciendo alrededor del punto el teselado. Ok. Ahora sí, las cosas que hemos medido. Ya tengo realmente muy poquito tiempo, ¿verdad? Me dan 5, espero que 5 minutos sea suficiente. Ok, una de estas cosas es medir la difusión de partículas, donde pues nuestro potencial es el más sencillo de todos, poner obstáculos fijos donde colisione como si fueran esferas duras, ¿no? Entonces, colisionan con estos obstáculos y no interaccionan las partículas entre sí, y vemos la difusión de esas partículas. En el caso periódico, la difusión sigue T log T en vez de ser solamente difusión normal. En el caso desordenado, sigue una difusión normal, y lo importante es que uno puede medir la distribución de vuelos libres y con eso calcular si va a ser T log T o no va a ser T log T. En el caso de vuelos libres que siguen una distribución de ley de potencia y concretamente de potencia -2, entonces sigue esta cosa de T log T, y si no sigue una distribución de ley de potencias, entonces va a seguir una difusión normal. Entonces, ahora sí, lo medimos con este algoritmo. Aquí es la misma gráfica, solamente que en este caso tenemos log-log y en este caso solo es log. Y eso es para identificar cuándo hay una ley de potencias y cuándo se ve exponencial el asunto. Las líneas rojas o de color más o menos rojo son las que son el caso periódico. Entonces se ve cómo sigue la ley de potencia. De aquí arribita, perdón, de hecho es el caso
de simetría 3 con los de simetría 5 y 8, me parece, ¿no? No, no es cierto, sí son los de simetría 3 y 4 y estos son los de simetría 5, 8 y 12, o sea, el rango 4, y así vamos subiendo el rango mientras vamos subiendo, y pues ven que para los de simetría de rango 4 se ve muy parecido al caso cristalino, mientras que si uno sube el rango se empieza a ver mucho más exponencial, ¿no? Entonces, lo importante aquí es la difusión depende de la simetría del sistema. Pudimos mostrar que para todos los casos, si uno deja tiempo suficientemente largo, va a volverse como el caso cristalino, excepto en simetría infinita, digamos, pero el cómo crece el tiempo que requerimos para observar la parte de ley de potencias también crece casi exponencialmente. Entonces, pues para todo propósito práctico, los de simetría alta terminan siendo, o los de rango alto, terminan siendo en realidad como si fueran sistemas desordenados, en el sentido de que la difusión es difusión normal y no la difusión de T log T. Entonces, para simetrías bajas se ve como un cristal y para simetrías altas se ve como un sistema desordenado. Ahora, sobre la estructura. Hicimos mediciones de cuántos tipos de rombos hay, dependiendo de la simetría del sistema. Entonces, tenemos rombos muy flacos, rombos menos flacos, y esta A lo que nos va a decir es el tamaño del semieje menor. Y obtuvimos la distribución de esos rombos como función de la simetría. Entonces, esto es para una simetría altísima. Y de hecho, para simetrías más grandes se ve exactamente igual. Y calculamos analíticamente cómo debería de ser cuando crece hacia infinito esa simetría, ¿no? Entonces, bien que ahí, ven que sí pega bien nuestro cálculo analítico. Esto es importante porque esta cantidad de aquí, que es la probabilidad de tener un ángulo en el rombo, el ángulo menor, en el rombo, sigue esta función que luego va a aparecer otra vez. En otro formato, pero va a aparecer otra vez. Luego también hicimos la distribución de primeros vecinos. Utilizando lo de los rombos, pudimos también más o menos calcularlo. Entonces, para vecinos, para simetrías bajas, pues no nos dice nada en especial, pero para simetrías altas, de repente ya tiene una estructura. Y lo importante aquí, o lo que nos llamó la atención, es que hay muchos que distan 1, ¿no? Es de hecho un 27.7% o algo así, y el resto sigue como esta distribución curiosa. También calculamos analíticamente cómo es esta función. Pega bastante bien en todos lados, excepto muy cercano a uno tiene una pequeña desviación, pero lo logra más o menos bien. Aquí es como lo primero que nos llamó la atención es como que se separa en dos grupos la distribución de puntos de vértices. Los que están a una distancia de 1, o sea que están como aislados, que su primer vecino es a distancia de 1, y los que no están aislados, ¿no? Entonces, de alguna manera nos sonaba, o sea, en un cristal, pues todos tienen una distancia fija, ¿no? Entonces, esto es como una cosa ordenada y una cosa desordenada. Y luego hicimos la versión, bueno, aquí es como se ve de cerquita esa cosa, no importa. Como les decía, el porcentaje es ese, obtuvimos nuestro cálculo analítico. Entonces, era 27.7% y a nosotros nos sale con nuestra formulita 27.4, que está bastante decente, sí. Ahora, las celdas. Para las celdas, lo único importante es que también se ven como dos distribuciones. Entonces, eso nos sigue como diciendo, aquí hay como una superposición de una parte que sea algo así como periódica o ordenada y una parte desordenada cuando la simetría es alta. Ok. Ahora, una de las cosas más bonitas, entonces espero que me des chance de terminarlo, es esto de la hiperuniformidad. La hiperuniformidad lo que mide es las fluctuaciones en el número de puntos cuando uno crece el radio del conjunto que tenemos, ¿no? Entonces, yo tomo un radio, un círculo de radio R, y veo cuántos puntos hay aquí y veo las fluctuaciones a ese radio. Y luego cambio el radio y veo las fluctuaciones. Entonces, en un sistema que es cristalino,
lo que deberíamos de observar es que las fluctuaciones van a crecer como el perímetro de nuestro sistema. Entonces deberían de ir creciendo linealmente las fluctuaciones. En un caso desordenado, totalmente desordenado, crecen como el cuadrado del radio, o sea, crecen de hecho como el área del sistema. Entonces, es hiperuniforme si se parece a una cosa cristalina y no es hiperuniforme si se parece a una cosa totalmente desordenada. Y hay varios ejemplos donde algunas cosas que son semi-ordenadas son hiperuniforme y en fin, y hay como ciertos grados de hiperuniformidad. Entonces, tomamos estas fluctuaciones y las dividimos entre R para ver que sea, o sea, si crece linealmente, pues debería de verse como una constante y observamos que tienen este comportamiento, las fluctuaciones divididas entre R, como que son periódicas, ¿no? Y dependiendo de cuánto uno incrementa la simetría del sistema, ese periodo como que va creciendo y también va creciendo la constante que representa esta cosa. Ok. Entonces, como va creciendo o decreciendo la hiperuniformidad del sistema. Esto es interesante porque por ahí alguien se puso a hacer, alguien fue Steinhardt y Torquato, se pusieron a hacer simulaciones o mediciones en el caso de los teselados de Penrose con diferentes clases de isomorfismo, ¿no? Entonces esto es una cantidad que mide la clase de isomorfismo y se dieron cuenta que tienen como estos saltitos en esa constante a la que se llega. Y resulta que donde caen los saltitos, o sea, donde tiene un mínimo, existen reglas de construcción, reglas de ensamblaje para que se produzcan solitos los teselados utilizando los rombos. Mientras que cuando no caen los mínimos no existen las reglas de ensamblaje y pues por ahora es así como quién sabe por qué eso sucede. Esto es pues más o menos reciente, entonces todavía no sea, y es algo más o menos importante porque si encontramos una manera de descubrir cuáles son autoconstruibles, pues podemos hacer moléculas que produzcan esta clase de objetos. Ok, a esto ya se los había mostrado. Medimos entonces la altura, va creciendo pues como un n a la phi, curiosamente, no sabemos por qué, pero va creciendo como n a la phi, esa constante alrededor de la cual ocurre eso, la hiperuniformidad, y luego sacamos la transformada de Fourier para obtener el periodo la longitud de onda de esta cosa que se ve casi periódica, ¿no? Sí, como que se ve periódica. Y ya, pues tomando los máximos pudimos encontrar la longitud de onda, lo graficamos y resulta que esta cosa de aquí es el inverso de la probabilidad que les había mostrado antes. Entonces, la probabilidad, esto es de alguna forma como va creciendo como el inverso de la probabilidad del rombo más pequeño, ¿no? Entonces, el rombo más pequeño es el que está delimitando el periodo de esta cosa, ¿no? Es algo así como raro y nos empieza a decir, bueno, pues si se minimiza a estas distancias, entonces nos puede servir para propiedades estadísticas en vez de utilizar aproximantes que crecen exponencialmente con la simetría del sistema, podemos utilizar aproximantes estadísticos que no es que se vayan a repetir estos periódicamente, pero hasta esa distancia medimos las propiedades estadísticas y vamos a tener se va a minimizar los errores estadísticos, ¿no? Entonces, hacer aproximantes con esta regla, pues es mucho, o sea, fíjense que las distancias no crecen tan grave, pues crecen más o menos como n cuadrada, ¿no? Lo que sí me importa es el trabajo próximo que estamos haciendo junto con Karen, y otras personas que ahí pondré en un momento, un experimento donde queremos poner y sobreponer para comprobar si hay esta parte de que los cuasicristales sean como una parte desordenada y una ordenada. Entonces comenzó el experimento por otras razones, pero a mí lo que me interesa es eso. Vamos a poner un potencial ordenado y uno desordenado superpuestos para ver si tienen el mismo comportamiento que en el caso cuasicristalino de simetría muy alta. Entonces, pues eso era todo. Y nada más para reconocer a todos los que están trabajando. En fin, ya eso era todo. Gracias. Bueno, vamos a agradecer al doctor Solórzano